Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 10 años y aunque nunca había pronunciado una sola palabra, escribía como si el mundo la escuchara. Se llamaba Emilia Díaz y vivía en una casa de concreto agrietado en El Mirador, uno de esos barrios que Guadalajara prefiere olvidar. Su voz no salía por la boca, pero sí por las manos. Cada noche, con un lápiz roído y papel reciclado, le escribía cartas a su papá. Cartas largas, dulces, llenas de preguntas que jamás eran respondidas. Él estaba preso desde que ella tenía 5, acusado de un robo que Emilia nunca entendió. Su madre se había ido mucho antes. Solo quedaban ella y su abuela, una mujer cansada que no sabía leer. Nadie más sabía del ritual silencioso de Emilia, que cada semana dejaba su carta en una caja de zapatos junto a la ventana. No sabía si su padre seguía vivo, pero escribía igual, como si cada palabra pudiera sostenerlo en algún lugar lejos del olvido. Emilia despertaba todos los días con la misma rutina silenciosa. Se levantaba antes que el sol, cuando el aire en El Mirador todavía olía a humedad y a tortillas viejas. Caminaba descalza sobre el piso de tierra endurecida, cuidando de no hacer ruido para no despertar a su abuela. Aunque nunca había emitido un sonido, Emilia sabía que su presencia también podía pesar. Lavaba su cara con el agua que quedaba en un balde junto a la puerta y luego se sentaba frente a la pequeña mesa de madera que le servía de escritorio. Allí, con su lápiz mordido y una hoja arrugada, empezaba una nueva carta. Querido papá, hoy soñé contigo otra vez. Estábamos en el parque. Tú me empujabas en los columpios y yo reía. Aunque no podía hacer ruido, tú sabías que yo estaba feliz. Escribía así, sin esperar nada a cambio. A veces usaba pedazos de papel de envoltorios. Otros días reutilizaba las hojas de un viejo cuaderno de primaria que encontró en la basura. Nadie le enseñó a escribir bonito, pero cada palabra era cuidadosamente trazada, con el corazón puesto en cada letra. Era su manera de gritar lo que no podía decir. Vivía en una casa sin ventanas de vidrio, con cortinas hechas de sacos de harina. El techo tenía agujeros que dejaban pasar la lluvia. En invierno, el frío entraba sin pedir permiso y Emilia dormía abrazada a una cobija que ya no abrigaba. La abuela, doña Carmen, pasaba los días vendiendo gelatinas en la esquina. A veces volvía con monedas suficientes para comprar frijoles. Otras veces, solo con cansancio. La escuela estaba a 6 cuadras, pero Emilia no iba desde hacía meses. La última vez que asistió, un niño le arrancó la libreta de las manos y la llamó muerta por dentro. Nadie la defendió, ni la maestra. Desde entonces, su educación eran las cartas. Escribir era su refugio, su manera de seguir hablando con un mundo que no le respondía. A pesar de todo, nunca dejó de creer que su padre volvería. Lo recordaba con una dulzura que no se correspondía con lo que la gente decía de él. Para Emilia, su padre era el hombre que le acariciaba el cabello, que le enseñaba a dibujar casitas en la tierra, que la abrazaba fuerte, aunque no supiera cómo consolar su silencio. Nunca entendió por qué lo arrestaron. Solo recuerda el día en que llegaron los policías. Lo sacaron a empujones mientras ella miraba desde debajo de la mesa. Él alcanzó a voltearse una última vez y le sonrió. Esa sonrisa quedó clavada en su alma como una fotografía que nadie más vio. Hoy la abuela lloró. Pensó que yo no la escuché, pero sí. Sé que le duele que mamá nunca volvió. Yo también la extraño, aunque casi no la recuerdo. Pero a ti sí te recuerdo, papá. No sé si me piensas. Yo sí lo hago, todos los días. Escribía eso mientras las gotas del techo caían sobre el suelo, formando charcos diminutos. Tenía los dedos fríos y el estómago vacío, pero la carta debía quedar terminada. La dobló cuidadosamente y la colocó en la caja de zapatos junto a la ventana. A veces la abuela tiraba esas cartas pensando que eran basura,
Emilia lo sabía, pero seguía escribiendo. No era por la respuesta, era por no olvidar cómo se sentía amar. Una tarde, doña Carmen cayó desmayada en la cocina. Emilia corrió al lado de ella, sin poder gritar ayuda. Solo agitaba las manos con desesperación. Salió corriendo a la calle buscando algún adulto. Después de unos minutos eternos, logró traer al señor Luis, un vecino que vivía solo con sus gallinas. Él llamó a una ambulancia. En el hospital, los médicos dijeron que era hipertensión y desnutrición. La abuela necesitaba reposo. Emilia se quedó sentada en la sala de espera, abrazando su libreta. No podía llorar, pero sus ojos hablaban por ella. Cuando regresaron a casa, doña Carmen ya no tenía fuerzas para trabajar. Emilia trató de ayudar, limpiando, cocinando lo poco que sabía, hasta vendiendo algunas cartas decoradas que hacía con recortes. Pero no alcanzaba. Las cosas empeoraban. Un día, mientras escarbaba en un montón de basura buscando papel para escribir, encontró una vieja carta arrugada que nunca había visto antes. Estaba dirigida a ella. Reconoció de inmediato la letra. Era la de su padre. Mi querida Emilia, no sé si alguna vez leerás esto. Estoy en un lugar donde no dejan mandar muchas cosas, pero pienso en ti todos los días. Me duele el alma por no estar contigo. Me declaran culpable de algo que no hice. No importa si nadie me cree. Tú sí, eso me basta. Eres mi pedacito de luz. Emilia se quedó inmóvil. Apretó la carta contra el pecho. Las lágrimas se acumularon en sus ojos como nunca antes. No sabía cómo esa carta había llegado allí. Tal vez se perdió, tal vez la abuela la escondió. No importaba. Tenía una prueba de que su papá la pensaba. No estaba sola. Ese día no escribió nada. Solo se quedó mirando el cielo desde su camita rota, repitiéndose una y otra vez las palabras que él le había escrito. Después de encontrar aquella carta, Emilia no fue la misma. Su mirada, aunque igual de callada, parecía más firme. Siguió escribiendo, pero ya no lo hacía con la incertidumbre desesperada de antes. Ahora sus cartas tenían algo diferente, esperanza. La guardaba bajo la cama, junto con los papeles más queridos, como un tesoro que no podía permitirse perder. La leía todas las noches, como si las palabras de su padre fueran un rezo secreto que solo ella conocía. Le bastaba con saber que en algún momento, aunque fuera uno solo, él pensó en ella. Eso le daba fuerza para seguir respirando, aún en el aire viciado de miseria y olvido que rodeaba su mundo. Pero la realidad no tardó en golpear de nuevo. Doña Carmen ya no podía levantarse sola. Su cuerpo se encorvaba cada vez más, como si el peso de los años y las ausencias la estuviera aplastando. Emilia aprendió a cocinar arroz sin sal, a calentar agua en latas oxidadas, a lavar la ropa con ceniza cuando el jabón se acabó. No había espacio para juegos, ni tiempo para el llanto. Y sin embargo, cada noche seguía escribiendo. Hoy cuidé a la abuela. Le dolían las piernas. Le hice té con lo que encontré. Me gustaría que vieras cómo me esfuerzo. Una tarde tocaron la puerta. Emilia miró por una rendija. Era una mujer con chaleco del DIF, acompañada de un hombre con camisa blanca. Traían papeles. La abuela los hizo pasar. Hablaron despacio, como si supieran que Emilia no podía oír, aunque en realidad solo estaban siendo condescendientes. Le explicaron a doña Carmen que habían recibido un reporte, una niña que no iba a la escuela, que no hablaba, que vivía en condiciones insalubres. Querían trasladarla a un albergue temporal. Doña Carmen se negó. Dijo que ella la cuidaba, que Emilia estaba bien, pero no bastó. 2 días después, volvieron con una patrulla. Esta vez no preguntaron. Tomaron a Emilia de los brazos mientras ella se resistía, tratando de alcanzar la mano de su abuela. Quiso gritar, pero no podía. Su cuerpo temblaba. Solo podía emitir un sonido sordo, una especie de gemido profundo que salía de su pecho como una súplica muda. La subieron a un coche y la llevaron lejos. El albergue estaba en Tlaquepaque. Era un edificio viejo, con paredes color amarillo sucio y camas metálicas alineadas como en una cárcel.
A Emilia le asignaron una litera junto a una niña que lloraba dormida todas las noches. No entendía bien qué hacía allí. Nadie le explicaba. Le dieron ropa usada, un cepillo roto y una libreta nueva. Pero no podía escribirle a su padre, no sin saber dónde estaban sus cosas, no sin su caja de zapatos. Pasaron semanas. Nadie la visitaba. Las trabajadoras sociales eran frías, mecánicas. A veces alguna voluntaria le sonreía, pero era una sonrisa que dolía, porque no era real. Emilia empezó a caminar todos los días por el mismo pasillo, una y otra vez, como buscando una salida invisible. Las noches eran largas, las cartas se acumulaban en su mente, pero no tenía dónde dejarlas. Empezó a escribirlas en la pared con una piedra afilada que encontró en el jardín. Letras torcidas, casi ilegibles, pero eran suyas. Un día, una psicóloga la llamó a su oficina. Le mostró una fotografía. Era su madre, viva. La buscaban desde hacía años. La habían localizado en Tepic, Nayarit, trabajando como ayudante de cocina. Dijo que no podía hacerse cargo de una niña muda, que era demasiado tarde, que tenía otra familia. Emilia no lloró, solo bajó la cabeza. La psicóloga le acarició el cabello. No sabía qué decir. Esa noche, Emilia regresó a su litera y escribió en la pared: «No tengo mamá, pero tú sí eres mi familia, papá. Aunque estés lejos, aunque no respondas». Entonces ocurrió algo inesperado. Una trabajadora nueva, joven, de nombre Teresa, encontró las cartas en la pared. Las leyó con atención. Luego buscó a Emilia y le mostró un sobre. Estaba perdido en los archivos del DIF, dijo. Era otra carta de su padre. Decía que había sido trasladado a un penal en Baja California, que había pedido verla muchas veces, pero no se lo permitían. Que había intentado mandar cartas, pero nadie le decía si llegaban. Emilia sintió que algo dentro de ella se encendía. Volvió a escribir. Teresa prometió que esta vez la carta sí llegaría, que la enviaría personalmente, y así la esperanza regresó, no como una certeza, sino como un fuego pequeño que no se apaga. Aquel fuego diminuto que Emilia sentía latir en su pecho después de las noticias de Teresa se convirtió en un pulso que marcaba cada paso dentro del albergue de Tlaquepaque. Desde el amanecer, cuando los primeros rayos de sol filtraban su luz pálida por las rejas de la ventana alta, Emilia despertaba con la certeza de que su voz seguía viva en las cartas, aunque nadie más las leyera. Se levantaba despacio, sintiendo la humedad en el aire y el olor a cloro mal diluido que impregnaba los pasillos, y se dirigía a ese rincón del patio donde el suelo de tierra estaba más seco. Allí, con el sol rozando su espalda, buscaba un trozo de cartón o una pared libre para escribir. Cada letra era un clavo que clavaba en la esperanza. Papá, hoy leí en mi mente tu carta una y otra vez. Pensé en tus ojos y en tu sonrisa rota, y supe que tienes fuerza para aguantar. Con la punta de la piedra, trazaba esas palabras sobre el cemento agrietado, sintiendo el raspón en sus dedos como una herida que sanaba con cada vocablo. Aunque el viento borraba poco a poco las inscripciones, Emilia volvía día tras día para reavivar su texto, como quien riega una flor marchita. Mientras tanto, dentro del albergue, los gritos y sollozos de otras niñas formaban un coro de dolor que se mezclaba con el zumbido de los ventiladores viejos. El hambre se colaba en su estómago como un murmullo ronco, y cada comida escasa sabía a metal y a desesperanza. Aún así, Emilia se sentía distinta. Un hilo rojo la unía a un padre distante, pero real, y esa conexión le daba la fuerza para sencillamente existir. Sin avisar, un día encontró un sobre nuevo entre los documentos que la trabajadora guardaba en un cubículo. Lo sostuvo contra el pecho, con los ojos llenos de incredulidad y un temblor que recorría todo su cuerpo. Emilia, querida hija, hoy solicité el permiso para verte. No sé si lo aprobarán, pero no dejaré de intentarlo. Mientras tanto, sigue escribiendo. Tu silencio es mi palabra más valiosa. Aquellas líneas parecían brotar de un pozo que Emilia creía seco.
y el sabor de la victoria se mezcló con la sal de sus lágrimas. Sin embargo, la alegría se tornó amarga al descubrir que el permiso estaba en proceso de un mes entero sin contacto, en un lugar donde los días se estiraban como sombras al atardecer. El reloj se volvió su peor enemigo, marcando cada segundo que la separaba de la posibilidad de abrazar a su padre. Pero Emilia ya no se doblegaba. Cada mañana, a pesar de la fatiga que le aplastaba los hombros, se levantaba con una determinación silenciosa. Recogía sus pinturas de tinta casera y su trozo de pergamino rizado y iba al salón común, donde las otras niñas jugaban a contar estrellas imaginarias. Allí, abría su cartapacio improvisado y escribía: «Papá, el aire se ha vuelto más frío. El viento me recuerda tu abrazo, tibio en medio de la nada. Cuando cierro los ojos, escucho tu voz diciéndome que no olvide quién soy». Y tras cada letra colocaba un dibujo, dos siluetas unidas por un hilo infinito, un columpio vacío meciéndose en el viento, un corazón semioculto bajo un muro de piedra. Esos símbolos eran su forma de hablar, y aunque nadie en el albergue entendía su lenguaje, Emilia creyó sentir por primera vez que su relato la liberaba. Una tarde, mientras escribía en su cuaderno bajo la penumbra de una bombilla suelta, recibió la visita de Teresa. La voluntaria traía consigo la noticia de que el permiso para la visita se había acelerado y que la subdirección había autorizado un encuentro breve, vigilado y en un espacio neutro. Emilia sintió como el tiempo se aceleraba y la llenaba de un vértigo dulce. Esa noche apenas durmió. Imaginó el rostro de su padre, su voz que solo existía en tinta, un murmullo que esperaba transformar en abrazo. Al día siguiente la llevaron a un patio interior, donde un portón de metal se abrió de pronto y apareció él, un hombre de mirada cansada, con los rasgos marcados por la reja y la distancia, pero con una calma infinita en los ojos. Emilia se quedó en silencio, con el estómago anudado y las manos temblando. Él caminó despacio, sus pasos resonando en el suelo descubierto, y al llegar junto a ella, se inclinó hasta quedar frente a su altura. No pronunciaron palabra, no hicieron falta. Sus manos se rozaron primero y luego se entrelazaron con fuerza. Ella, que nunca había gritado, dejó escapar un sollozo contenido que quebró el aire. El padre pasó la yema de los dedos por la mejilla de Emilia, limpiando con ternura las huellas de polvo y tristeza. Ambos dejaron que las miradas hablaran. En ese instante, los años de dolor, el abandono y la miseria se redujeron a un hilo delgado de esperanza. Después, la trabajadora los dejó solos un minuto, como si comprendiera que solo la intimidad de un abrazo podía sanar tanto silencio. Emilia apoyó la cabeza en el pecho de su padre y por primera vez sintió su voz. No era canto ni grito, sino un murmullo suave que le decía: «Estoy aquí contigo siempre». Ese instante fue un umbral. El dolor no desapareció, pero la carga se alivianó. Cuando el encuentro terminó, ambos se miraron con la promesa muda de no soltar jamás ese hilo que volvían a tejer. De regreso al albergue, Emilia sintió el cuerpo liviano, la sombra del hambre menos pesada en su estómago. Volvió a su litera y escribió en la pared con una piedra hasta entonces olvidada: «No estamos rotos, nos estamos curando». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, soñó con un amanecer sin cadenas. Preguntar a ChatGPT. A partir de aquel encuentro breve, pero definitivo, la vida de Emilia cambió sin volverse perfecta ni dejar atrás las cicatrices que llevaba en el silencio de su cuerpo y en cada carta escrita con piedra y con tinta vencida. Volvió al albergue con un hilo de esperanza que la sostenía, pero también con el peso de saber que su padre seguiría detenido por mucho tiempo. Cada mañana, al despertar, todavía sentía el eco de su abrazo. Un calor tan tenue que amenazaba con desvanecerse si no lo alimentaba con palabras. Así, retomó la rutina de sus cartas en la pared del patio. Trazaba las letras con cuidado, aunque el viento y el sol las borraran,
y regresaba siempre para retomar las frases empezadas y dejarlas completas. En sus textos narraba los pequeños milagros que veían sus ojos cada día, la risa de una compañera que logró aprender a leer, el canto bronco de un gallo que se colaba por la ventana rota, el olor a tortillas recién hechas en la cocina del albergue, esas cosas mínimas que podían pasar inadvertidas, pero que Emilia convertía en testimonios de rescate mutuo. Mientras tanto, doña Carmen mejoraba poco a poco bajo el cuidado de una enfermera voluntaria, y también ella empezó a recibir cartas de su nieta. Dibujos sencillos de corazones, casitas de techo marcado y un mensaje siempre idéntico: abuela, resistamos juntas. La anciana, con la vista nublada por la edad, lloraba al leer cada trazo, pero rehusaba mostrarse débil frente a Emilia. Esa red de cuidado y afecto mutuo se tejía en un territorio de injusticias. El padre de Emilia seguía encerrado en un penal donde las visitas eran más difíciles que el frío del concreto. La escuela les negaba cupo a las niñas con discapacidad y el albergue mismo sufría cortes de agua y de luz con frecuencia, lo que convertía cada día en una prueba de resistencia. Emilia no dejaba de preguntarse si las cartas lograrían algún día liberar a su padre. Un día, Teresa le anunció que un abogado pro bono estaba interesado en su caso. Un joven voluntario que trabajaba con madres solteras y menores vulnerables, criado en una colonia similar a El Mirador, que había leído las inscripciones de Emilia en Internet gracias a un proyecto de inclusión digital. Le prometió que revisaría el expediente de su padre, que hablaría con el Ministerio Público y que, si encontraba inconsistencias, solicitaría un nuevo juicio. Emilia abrazó la noticia sin emitir sonido alguno, apretando la bolsa donde guardaba sus hojas y su lápiz. Sacó una hoja prestada y escribió: «Gracias, Teresa, por creer en mis letras». Luego dibujó un lápiz gigante apuntando hacia el cielo. Sin embargo, las semanas siguientes demostraron que el sistema judicial no se inmutaba ante la ternura de una niña muda. El abogado informó que el proceso sería largo, que la prisión preventiva tardaría en revisarse y que las pruebas usadas contra su padre no se desvanecerían con buenas intenciones. Entonces, Emilia decidió actuar con sus propias herramientas. Invitó a otras niñas del albergue a escribir en un mural gigantesco ubicado en el patio trasero, recogió recortes de periódicos sobre casos parecidos al suyo y los pegó con cuidado alrededor de sus cartas. Convirtió el espacio en un memorial de voces silenciadas. Pidió permiso a las trabajadoras sociales para que una voluntaria tomara fotos y las compartiera en redes, buscando el eco de otros corazones que pudieran sumarse al clamor por la liberación de su padre. A falta de voz, usó la tinta y el mármol agrietado como amplificador de su historia. Esa acción colectiva no pasó desapercibida. Un reportero local, atraído por la crudeza de las imágenes y la ausencia de palabras pronunciadas, hizo un reportaje breve para un canal regional de Guadalajara. En el video se mostraba a Emilia describiendo con gestos lo que quería decir: «Mi papá es inocente», trazando la forma de un arma con sus dedos, negando con la cabeza y apuntando al cielo. Las imágenes no contenían sonido, pero las cartas escritas se leían en pantalla mientras el logotipo de la televisora parpadeaba. Varias familias vieron el reportaje y algunas donaron lápices, cuadernos y paquetes de papel. Incluso una maestra jubilada envió sobres con hojas de colores. De pronto, el albergue se inundó de palabras escritas, de colegas lectores que ofrecían clases de alfabetización y talleres de escritura creativa. Emilia se convirtió en la maestra más callada. No pronunciaba ni una palabra, pero enseñaba a sus compañeras a convertir el dolor en narración, a construir líneas que resonaran aún cuando no se hablaran. Con ese impulso comunitario,
el abogado consiguió el apoyo de una organización de derechos humanos que exigió al Ministerio Público revisar el caso con nuevos ojos. No fue una victoria inmediata, pero meses después se dictó una audiencia donde el juez admitió testigos que habían sido ignorados y ordenó evaluar las huellas de la detención. Emilia lo supo por una carta que escribió el abogado. Hay esperanza, Emilia. La justicia empieza a escuchar tu voz. Aquellas líneas sellaron un pacto. Seguirían juntas, niña y sistema, hasta que la palabra escrita triunfara sobre el silencio de barrotes y muros institucionales. En el albergue, la rutina se transformó. El dolor no desapareció, pero las cartas se multiplicaron. Los muros se llenaron de mensajes de aliento, y el patio evocó otra vez los columpios de la imaginación. Emilia, con su cuerpo frágil y su voluntad de hierro, demostró que el lenguaje no se limita a las cuerdas vocales y que la justicia puede despertar al latir de un corazón pintado en una pared. Así, cada día, la niña continuó escribiendo: «Papá, un día saldrás y caminaremos juntas por el mirador, con sol o con lluvia, y yo te mostraré que tu voz sigue viva en mi escritura». Y en ese ejercicio constante, la historia de Emilia se convirtió en una promesa que nadie podría borrar. Después de aquel vendaval de emociones y de aquella pequeña victoria judicial que resonó como un trueno en el corazón de Emilia, la vida prosiguió con pasos titubeantes hacia la normalidad. Pasaron semanas antes de que su padre obtuviera el permiso definitivo para salir en libertad condicional. Tras un juicio en el que los nuevos testigos y las inconsistencias en las declaraciones policiales terminaron por demostrar su inocencia. En la mañana en que él cruzó por última vez el umbral de aquel penal de Baja California, Emilia sintió que el mundo se detenía y luego volvía a latir con una fuerza desmedida. Se encontraron en la entrada del albergue de Tlaquepaque, donde el sol de la primavera caía tibio sobre los muros amarillos. Cuando él abrió los brazos, ella corrió sin pensarlo y se abrazaron con una delicadeza que derribaba años de silencio y barrotes. Su abuela, doña Carmen, los vio acercarse desde la puerta principal con la vista empañada de lágrimas y levantó las manos al cielo en señal de agradecimiento. Aquel momento, tan real y cinematográfico, marcó el inicio de una nueva etapa, la reconstrucción de su hogar y de sus vidas. El padre de Emilia consiguió un trabajo modesto en un taller de carpintería en Guadalajara, donde fabricaba bancas y repisas a cambio de un salario que, aunque mínimo, era honesto. Con ese ingreso y con el apoyo de las donaciones recibidas tras el reportaje, pudieron reparar el techo agrietado de la casa en El Mirador, cambiar las cortinas de sacos por ventanas con vidrio y empotrar una vieja mesa de madera para que Emilia volviera a llenar cuadernos en un espacio propio. Doña Carmen, por su parte, recuperó la salud lentamente. Con la ayuda de la enfermera voluntaria y su nieta, aprendió a leer las cartas que Emilia escribía cada mañana, y su sonrisa volvió a ser un reflejo de orgullo y ternura. Aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, la sombra de aquella detención, la lucha en los pasillos del albergue, el miedo a perderse de nuevo, la familia se aferró a la escritura como ritual de sanación. Emilia regresó a la escuela pública Benito Juárez, rodeada de maestras que ahora la admiraban por su tenacidad, y empezó a enseñar a sus compañeros el lenguaje de las cartas y del mural que aún conservaba en el patio del albergue. Un gran mosaico de palabras e imágenes que relataban historias de dolor y esperanza. Con el apoyo de un grupo de voluntarios, organizó un taller de voces invisibles donde niños y niñas de la colonia podían narrar su propia vida en papeles de colores, y cada texto se colgaba en un tendedero que cruzaba el patio como una bandera de libertad.
Aquellas sesiones se convirtieron en un refugio para muchos, en un espacio donde la expresión escrita rompía barreras, abrazaba silencios y tejía nuevas verdades. Con el tiempo, una pequeña editorial independiente en Guadalajara publicó un libro titulado Voces en Cartas, reunido y compilado por Emilia con la ayuda de su familia. En ese volumen, además de sus propios textos, aparecían relatos de antiguos compañeros de albergue, de madres solteras y de abuelas que recuperaron la dignidad a través de las palabras. La presentación tuvo lugar en la plaza principal de El Mirador, un día de tardes largas, con música de mariachi y mesas de feria que ofrecían atole y tamales. Emilia, vestida con un sencillo vestido blanco bordado a mano por su abuela, subió al pequeño templete en medio de la plaza. Sostenía un micrófono tembloroso y aunque no emitió ningún sonido, su voz resonó en las pantallas gigantes instaladas para la ocasión, donde se proyectaban las frases de su libro. Al final, apoyó la hoja en un atril y dejó que sus dedos recorrieran cada palabra, mientras el público guardaba un respetuoso silencio. Cuando levantó la vista, vio cientos de rostros conmovidos. Algunos reían con alivio, otros lloraban con gratitud. Habían escuchado su historia sin oírla y habían comprendido que aquel silencio era grito y resistencia. Después de la ceremonia, varias organizaciones se comprometieron a apoyar la construcción de un centro comunitario en El Mirador, dedicado a la escritura y al arte como herramientas de empoderamiento. Su padre colaboró en la carpintería del mobiliario, Doña Carmen impartió clases de alfabetización y Emilia se convirtió en instructora permanente de un taller donde cada voz, muda o sonora, tenía un espacio sagrado. Con el tiempo, la casa de Emilia volvió a ser un hogar vibrante. El comedor se llenó de risas, el pasillo de cartas colgadas y el patio de juegos rescatados de la memoria. Ella aprendió a mirar el mundo con ojos de narradora, encontrando poesía en las grietas de la pared, belleza en el olor de la tierra mojada y consuelo en la certeza de que cada palabra escrita podía cambiar destinos. Así, la niña muda que alguna vez creyó que su voz solo viviría en cartas, pasó a ser el puente que unió comunidades, historias y corazones. La justicia no borró por completo el dolor del pasado, pero permitió que la verdad escrita se convirtiera en redención. Y en aquel último atardecer, Emilia caminó por la calle principal de El Mirador con su libro Voces en Cartas bajo el brazo, mientras miles de historias invisibles salían a la luz con el vaivén de las hojas. Si esta historia te rompió por dentro, comenta, yo también estuve roto. Preguntar a ChatGPT